del Ecuador es el Chery Arizo 5 Pro. Todo lo que buscas ahora a nivel Pro. Potencia, con su motor 1.5 litros con cadena de distribución. Estilo, gracias a su diseño vanguardista. Comodidad, en su gran espacio para toda la familia. Respaldo, con la mejor red de talleres a nivel nacional. Y precio, porque ahora encuentras tu Chery Arizo 5 Pro 2024 desde solo $16,490. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la asambleísta Lucía Pozo del movimiento Actuemos, la asambleísta Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, y en estudios el asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye. Los primeros pasos, las primeras acciones de la Asamblea Nacional en materia de legislación y fiscalización. El presidente en funciones, Daniel Noboa, ha enviado el primer proyecto urgente en materia económica, la reforma tributaria, y también ya los juicios políticos comienzan a activarse. La Revolución Ciudadana activó desesperadamente para sacarle del escenario, intentar sacarle a la fiscal general, que viene luchando porque aquí brille la justicia. ¿A cargo de quién? De los jueces nacionales, provinciales, jueces locales. El otro juicio que se está gestando contra vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, este organismo impresentable, que viene procediendo con una acción para designar a jueces nacionales en medio de cuestionamientos, no solo nacionales, sino incluso observadores internacionales como los delegados de la ONU que se pronunciaron la semana anterior. Con estas condiciones, quisiera empezar con el asambleísta Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la posición que asume el partido? En primer término, en coyuntura, ¿qué va a pasar con el juicio político que ha continuado, que se ha extendido en contra de el expresidente? La Constitución habla de juicio político, artículo 129, al presidente o al vicepresidente. Hoy ya es expresidente, con todos los errores que ha cometido. ¿Qué debiera pasar? ¿Cuál es la posición del partido? Buen día, Jorge. Miguel, ¿cómo está? Un saludo para todos los asambleístas y pueblo ecuatoriano. A ver, usted ha sido claro en explicar el artículo 129. Yo creo que la Asamblea Nacional debe sancionar a Lazo. ¿Por qué? No solo por su pésimo gobierno, sino también porque el procedimiento en el debate anterior demostró que él estaba en conocimiento de infracciones e irregularidades que se cometieron en su gobierno y que en vez de cumplir con sus competencias jurídicas de denunciarlo, lo escondió. Desafortunadamente, existe, creo yo, un vacío en relación al 129 con relación al 131, que sí te marca el tiempo en que, por ejemplo, los ministros son sujetos de control político y no lo hace en el caso de que un presidente haya dejado sus funciones, por lo cual yo creo que la Asamblea debe hacer una resolución contundente que sea una sanción moral al presidente Lazo por haber escondido y no denunciado aquellas irregularidades que demostró el debate. Después, en materia de coyuntura, ojalá que podamos sortear esto de forma rápida para comenzar a trabajar en aquellas cosas que son fundamentales para que el Ecuador pueda salir adelante. Por ejemplo, comenzar a trabajar en materia y leyes de inseguridad. En los próximos días yo voy a presentar una gran reforma integral al COIP. ¿Para qué? Por ejemplo, para que los vacunadores, los famosos extorsionadores, que tienen atemorizada a la sociedad ecuatoriana y que han hecho que varios negocios cierren y pierdan el sustento del hogar, no puedan acogerse a procedimiento
abreviado ni a ningún tipo de beneficios penitenciarios como lo son 2x1, reducción de penas y etcétera. Y por supuesto también un aumento de la condena. De modo que ahora van a tener que cumplir el 100% de su condena en la cárcel. Después, también hay que trabajar en materia de reactivación económica, construyendo un marco jurídico que haga al país atractivo para las inversiones nacionales e internacionales, que dinamice el crédito para que más ecuatorianos puedan tener un empleo, ingresos, haya ventas, consumo y recaudación que permita al Estado hacer obras y servicios con calidad, calidez y cobertura. También hay que legislar a favor de recuperar los servicios públicos destrozados en los últimos años, que se asignen los recursos necesarios. ¿Para qué? Para darle mantenimiento a la red de generación, transmisión y distribución energética, así como la vialidad, la educación, la salud, construir políticas medioambientales y, por supuesto, fundamental, luchar para que se respete el derecho de los GATS de tener sus recursos a tiempo y en cantidades suficientes. Bienvenida a la asambleísta Lucía Pozo del Movimiento Actuemos. Su primer comentario respecto de la coyuntura, está convocada la sesión para esta mañana. ¿Qué debe pasar con la continuación del juicio político al expresidente Guillermo Lasso, con una circunstancia, decía la asambleísta Acaiturri, que no procedería censura y destitución? Ya no está, pero sí quizás lo califica un mensaje simbólico de castigo político, de sancionar al presidente Lasso. Por cierto, el término sanción no está en la Constitución. Sí, un mensaje político, evidentemente, al que tiene derecho la Asamblea Nacional. Muy buen día, asambleísta Lucía Pozo. Muy buenos días a usted, a mis compañeros asambleístas. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan en todo el Ecuador. Bueno, en efecto, creo que cualquier especie de sanción va un poco a aplacar esta sed de los ecuatorianos de reprocharle a Lasso y de decirle el repudio que ha generado esta gestión. Creo que es impresentable en el término de la historia que un presidente de la República haya utilizado la aplicación del artículo 148 de la muerte cruzada para rehuir a la responsabilidad de enfrentar un juicio político descabezando a un poder del Estado. Eso es impresentable y realmente debería poderse gestar algún tipo de herramienta al que le permita decir a cualquier próximo presidente que eso no se debe ni se puede hacer. Eso por un lado, pero también estamos absolutamente conscientes de que tenemos una ley o una constitución, hecha a la medida y es hiperpresidencialista. ¿Eso qué significa? Que como ustedes bien lo han dicho y como Jorge también ya lo ha manifestado, pues definitivamente no existe bajo esas circunstancias la posibilidad de legalmente poder censurar a alguien que ya no está en la función pública. Eso sería como darle un patazo a un muerto, como, ¿qué le digo? Hacerle la autopsia a un cuerpo insepulto. Y eso legalmente no es posible. Yo entiendo el coraje, la rabia que significa para todo un pueblo ecuatoriano tener que generar algún tipo de conducta que le permita decir que un Lasso otra vez no más. Pero deberemos apegarnos a la norma, compañeros, queridos amigos y quienes nos escuchan, porque legalmente es inviable una censura en este momento. Y si se busca una posibilidad de que esta asamblea pueda generar algún tipo de censura, al menos en el ámbito moral, yo creo que será respaldada por la gran mayoría de los legisladores. Bienvenido en estudios al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Este primer tema que les hemos planteado, la asambleísta Acaiturri y Pozo, el juicio, la continuación del juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Cierto es, como decía la asambleísta Lucía Pozo, todos los cuestionamientos a la acción del expresidente, pero la muerte cruzada, que ha calificado de impresentable, es una figura, guste o no, está ahí en la Constitución, es constitucional. ¿Qué debe pasar ahora? Un mensaje simbólico, de castigo simbólico a Guillermo Lasso. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a mis colegas asambleístas a través de las redes sociales. Igualmente un saludo a toda la audiencia. Bueno, en principio hay que mencionar que sí, la muerte cruzada es una de las facultades que tiene el presidente de la República y que puede utilizarlo en cualquier circunstancia y en cualquier momento cuando se den los requisitos para poderla declarar. El presidente, en efecto,
la declaró antes de este periodo, y lo que hizo fue justificarlo. En mi opinión, sí existía una crisis política fundamental que lo justificaba. Ahora, sin duda alguna, esa medida fue tomada porque a él también le estaban persiguiendo. Es decir, él utilizó la muerte cruzada, utilizó una institución legítima, jurídicamente legítima, pero la utilizó con un objetivo diferente al que efectivamente está planteado. No obstante, fue legal, fue constitucional, y estamos en este momento ya en el periodo que se dio a partir de allí. Ahora, de la legalidad del juicio político y de la constitucionalidad del juicio político, yo tengo mis serias observaciones. No solamente porque en este momento ya el expresidente ya no es presidente y por ende ya no puede ser juzgado, sino por el hecho de que existieron varios elementos que iban contra el debido proceso dentro de la propia sustanciación del juicio político. Recordemos que hubo un informe de la Comisión de Fiscalización que no se lo logró llevar al Pleno, y por ende no se logró llevar el juicio al Pleno. Lo que estamos tratando, o lo que se estaría tratando en el Pleno de la Asamblea Nacional, es una moción de juicio político. Es decir, no es un juicio. Eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Ese juicio no tiene pruebas. Ese juicio no tiene alegatos. Ese procedimiento, mal llamado juicio, no tiene ni sustento jurídico ni constitucional. Lo que la Asamblea Nacional está planteando en este momento, está ventilando en este momento, es una moción. Entonces, en términos legales estrictamente, no hay juicio. Por tanto, tampoco debería ni tampoco podría haber una resolución de un juicio en donde se censure y en donde se establezca la destitución, de ser el caso. No obstante, no se puede, incluso por la aplicación del 129, como bien dijo mi tocayo Acaiturri. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer como Asamblea Nacional y como responsables de la legitimidad y de la legalidad de los procedimientos políticos? Tenemos que censurar lo malo y aprobar y saludar lo bueno. En este caso tenemos, y en mi opinión debemos ir como Asamblea Nacional hacia una censura al menos simbólica de lo que fue las acciones y omisiones, sobre todo del gobierno del presidente Lasso, más allá del análisis de la legalidad y de la pertinencia de un juicio que, como digo, no existe, ¿no? O sea, un poco esa es la lógica. Una resolución. Tendría que ser una resolución, ya, que es una de las fórmulas para poder expresarse en la Asamblea Nacional. Asambleísta Jorge Acaiturri, antes de pasar a los temas legislativos, de legislación, el proyecto urgente de materia económica, en fiscalización al menos se ha planteado ya el juicio político a la fiscal general. Eso ha generado reacciones por la actuación que viene cumpliendo la fiscal general. O sea, buscar en el país impunidad se refleja en una acción de esas. Y también este juicio político también a los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué piensa el Partido Social Cristiano? Encantado. A ver, primero permítame discrepar con mi tocayo. ¿Por qué? Porque el juicio político al presidente Lasso se sustanció de forma y de fondo, cumpliendo con todo el procedimiento y la norma legal vigente en el Ecuador. Tanto es así que tuvo admisibilidad de la Corte Constitucional, que la Comisión de Fiscalización hizo un informe, que acudieron interpelantes y los abogados del presidente Lasso, y que interpelantes expusieron, y el presidente acudió a hacer su descargo al Pleno de la Asamblea. Así que primero, permítame discrepar. Después, vuelvo a decir lo mismo. Si bien es cierto la palabra sanción no se encuentra en la Constitución, el gobierno de Lasso no puede y no debe quedar en la impunidad. Debe ser sancionado política y moralmente por la Asamblea Nacional. Después, nosotros ya lo hemos dicho, y lo hemos dicho con claridad meridiana. Nosotros estamos en contra de la intención de llevar a la fiscal a juicio político. No creemos en vendetas ni revanchas. Sí creemos en la fiscalización, que es competencia de los asambleístas y de la Asamblea Nacional. En el caso de los vocales de la Judicatura, está claro que se han cometido irregularidades, por lo cual estamos revisando el tema para dar
la postura que tenemos y que esto no quede en la impunidad en el caso que se hayan cometido las irregularidades de las que estamos conversando. Sin embargo, asambleísta Kaiturri, siempre será importante el registro de los hechos, registro histórico. A propósito del juicio al expresidente Guillermo Lasso hoy, la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad parcial, yo quiero recordar, porque eso es bueno, ustedes son nuevos, muchos de ellos, cuando exhorta a los asambleístas, la Corte Constitucional y a los órganos de la Asamblea a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos. Y en el punto 98 también les recuerda que bajo ningún concepto puede ser usada la fiscalización política, el juicio político, sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad. Es decir, hubo un llamado para que hagan bien las cosas. Y eso debiera acoger la Asamblea Nacional luego de la instalación que dio admisibilidad parcial la Corte Constitucional, la asambleísta Kaiturri. Miguel, sí, y discúlpeme que le diga algo, pero eso es lo que estamos intentando hacer. Si nos estuviéramos prestando para un sainete, para un show, o quisiéramos estirar la ley, estaríamos diciendo todo lo contrario y no estaríamos respetando lo que dice el 129 de la Constitución, que es clarísimo. Hoy el presidente Lasso no puede ser ni destituido ni censurado, pero dadas las pruebas que existieron y que existen el día de hoy sobre irregularidades que él conoció y que yo creo que el procedimiento lo demostró, sí creo que la Asamblea debe de sancionarlo con una resolución que sea dura en su contenido y que funcione como una sanción moral, que es lo que reclama el pueblo ecuatoriano el día de hoy. No se olvide que los asambleístas somos la representación popular en el pleno de la Asamblea. Hay un hecho público a propósito de fiscalización, asambleísta Kaiturri. Ayer el juez nacional Luis Rivera, para no dar paso recién a la formulación de cargos contra Jorge Glass, el condenado en 2 procesos por corrupción, ayer resuelve enviar al señor presidente de la Corte, Henry Kronfle, que califique... ¿De la Asamblea? De la Asamblea Nacional. No, Henry Kronfle, sí, de la Asamblea Nacional, que responda por la autorización del juicio político a un ex vicepresidente. La Constitución es absolutamente clara, es una dilatoria del juicio con antecedentes. Ya en el 2018, con 83 votos del Pleno de la Asamblea Nacional, declaró improcedente la autorización solicitada por la entonces Corte Nacional de Justicia para vincular al expresidente Correa en el caso Secuestro Balda. Esto no es pérdida de tiempo, no debiera agilizarse y rechazarse esta actuación dilatoria de jueces como este señor Luis Rivera. Miguel, pero coincido 100% con usted. Aparte no tiene ni pies ni cabeza. Y no nos olvidemos algo. Estos son juicios políticos, son procedimientos de control político no jurisdiccionales. La Asamblea Nacional no tiene competencia jurisdiccional y coincido al 100% con usted y por supuesto que son cosas que tienen que revisarse. El trámite del proyecto de ley urgente en materia económica, ¿cuál se va a dar, en qué condiciones y cómo ve su contenido? El CAL se va a reunir hoy a las 7:50 de la noche para analizarlo. Mi postura sobre el tema es que, a diferencia de los anteriores, primero, no hay un paquetazo al bolsillo del pueblo ecuatoriano. 2, existen varios incentivos en materia de generación de empleo, de inversión, varios incentivos en materia de sectores estratégicos, como por ejemplo para la inversión en energías renovables y también varios incentivos en materia de construcción. Así que hasta ahora creo yo que el proyecto es bueno, también tiene varias herramientas que le va a permitir al gobierno obtener liquidez para comenzar a cubrir parte del enorme déficit fiscal que está heredando. Eso sí, van a tener que tomar otras medidas, por supuesto, pero hasta ahora creo que el proyecto de ley es bueno, es positivo, no es un paquetazo al bolsillo del pueblo ecuatoriano y se está buscando dinamizar la generación de empleo y la inversión. Y muchas gracias al asambleísta Jorge Kaiturri, asambleísta Lucía. Un saludo para todos. Muy gentil. Asambleísta Lucía Pozo, el tema de la fiscalización, antes de pasar al proyecto urgente en materia económica, juicio a la fiscal, ¿qué piensa usted? Aquí se busca impunidad en el Ecuador, tratar de sacar de la escena con
con acusaciones hasta de inseguridad, como si la fiscal sería culpable de lo que está sucediendo en el Ecuador, inseguridad, asambleísta Pozo. Así es. Bueno, yo creo que todas son herramientas que van a intentar utilizar para llevar a un juicio político al orden técnico de la nación, al orden judicial. Para nosotros está muy claro que esa no es una necesidad emergente dentro de todas las cosas importantes que en 1 año y 6 meses debe realizarse en la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo debo decirlo y sostenerlo desde antes de que nos instalemos, cuando ya se venían escuchando estas voces del juicio a la fiscal, en que yo creo que jamás puede ponerse sobre la mesa como un hecho de negociación un juicio político a un funcionario público. Eso también sigue siendo impresentable y creo que son de las cosas que hay que cambiar en el orden político de los manejos dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que ningún funcionario público puede ofenderse porque le fiscalicen. La capacidad natural del legislativo es legislar y fiscalizar. Todas las bancadas, todas las fuerzas políticas tienen derecho a aquello. Será importante que tengan los votos, que tengan las pruebas, y si no las tienen, asumir también las inmensas consecuencias que significa ahora tirar lodo con ventilador, porque políticamente ahora se justifica. Así es la política, así es la política. Y si queremos realmente trazar un nuevo camino, deberá encontrarse esa posición con otra gran cantidad de legisladores con una postura firme y fuerte de la defensa de la institucionalidad del Estado, de la separación de poderes y de la no intromisión de la Asamblea en temas en el orden judicial, como sería este caso de juicio político, que yo realmente no veo ni encuentro un motivo fundamental. Creo que ahí es en donde estamos sí hablando de vendetas, de revanchas. Particularmente le digo, tendremos que, si es que eso sucede y opera como puede ser efectivamente el derecho de una bancada, de dos o de todas, revisar la documentación y emitir un voto en la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional que sea lo suficientemente contundente para decirle al Ecuador que no vamos a permitir que se siga politizando a la justicia. ¿Y qué piensa, asambleísta Pozo, del juicio político al Consejo de la Judicatura, este organismo impresentable que viene con un proceso de urgencia de nombrar jueces nacionales cuando ellos incluso están procesados por obstrucción a la justicia? Mire, estimado Miguel, yo creo que esa información, justamente ayer conversábamos con Jorge Peñafiel, que está aquí, estaba por enviarme una documentación para revisarla. Yo, como asambleísta, créame que siempre voy a guardar el orden en los hechos. Nosotros también somos una especie de jueces en el tema de la fiscalización y no podemos prevaricar. Hay que revisar documentación, entendemos cuál es la lógica general de lo que sucede, de los juicios que se han presentado, de las cosas como se han ido derivando en el ámbito de lo público desde la Corte Nacional, desde el Consejo Nacional de la Judicatura, los procesos constitucionales que se han ido presentando, pero hay que revisar esa documentación. Ese concurso que entiendo que se llevará a cabo en febrero va a resolver el estado laboral de al menos 6,000 funcionarios judiciales. Eso es un número inmenso y habrá que revisar detenidamente todos los procesos para poder establecer un proceso de fiscalización que sea realmente sesudo y que sea equilibrado. Yo creo que tenemos que desterrar un poco esas pasiones políticas, más allá de que vivimos exponencialmente expuestos los políticos a aquello, pero sentarnos sobre la base de la legalidad. Y me permite hacer un paréntesis nada más en esto. Usted se había referido en mi anterior intervención al tema Adelazo, ¿no? Y yo le decía tomarse la herramienta de la muerte cruzada. Sí, es una herramienta política, es una herramienta legal y constitucional, pero también sirvió y se utilizó para tener oxígeno político a costa de un poder del Estado, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay dos cosas importantes que no se pueden sentar precedentes. La primera es la utilización de una herramienta tan importante como esta, de descabezar una Asamblea Nacional, y la otra, que también es grave, sería que una Asamblea se vaya por encima de la ley, destituyendo a un presidente que, como yo le decía, es un cadáver insepulto. El otro tema, para pasar con un asambleísta Peñafiel, ¿qué piensa de este pedido del juez nacional Luis Rivera, que para dilatar el juicio a Jorge Glass, condenado en 2 juicios por corrupción, pide a la Asamblea que le autoricen el enjuiciamiento de un ex vicepresidente, cuando la Constitución es absolutamente clara, juicio
a un presidente o vicepresidente con una circunstancia. Hace 5 años la Asamblea Nacional rechazó el pedido de autorización de la Corte Nacional para un expresidente en el caso del secuestro de Fernando Balda. ¿Qué piensa usted? ¿Qué debe pasar? ¿Debe rechazarse eso? Es conmigo. Sí, por Sí. favor, asambleísta Pozo. Discúlpeme, yo le comentaba que estoy un poco en la vía y Ya, se corta a veces no se preocupe. señal, pero entiendo que tiene que ver con la legalidad del proceso que se pretende impulsar contra Lazo. Sí, mire, aquí hay que establecer con mucha claridad qué es político y qué es legal. Ya, no le decía, si me permite, el planteamiento. Ayer un juez nacional acaba de enviar, Luis Rivera, a la Asamblea Nacional para que determine, que autorice el enjuiciamiento de un ex vicepresidente. La Constitución autoriza en un caso penal a un presidente y vicepresidente en funciones. Esto no es una dilatoria en las acciones de justicia y debiera rechazar de plano, como ya lo hizo hace 5 años la Asamblea. Por supuesto que sí, Miguel. Mire, esas son las funciones que realmente el Consejo Nacional de la Judicatura debería evaluar en funcionarios que se permiten hacer perder el tiempo y la eficiencia a todo el sector judicial. Son cosas realmente impresentables que en un momento como este, en el que el país requiere de acciones, de eficiencia, de trabajo oportuno, de trabajo que realmente a la función judicial, la función legislativa, al Ejecutivo nos ocupen resolver los grandes problemas del país, nos tiene ocupados, y a los medios de comunicación también hablando de circunstancias realmente que no tienen nada que ver con las realidades que hoy debemos absolver. Yo creo que eso está de más, tratarlo debería ser merecedor inclusive de alguna sanción de orden, en el orden legal, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo en cosas como estas. Hay cosas realmente importantes que todavía en ninguno de los niveles se ha priorizado. En la Asamblea Nacional seguimos todavía particularmente esperando cuál es la priorización de las acciones legislativas, y eso debería suceder en todos los niveles de las acciones que se manejan: ejecutivo, legislativo, judicial, el Consejo de Participación Ciudadana, saber qué nos ocupan en estos 16 meses que tenemos que darle respuestas al Ecuador, no más discursos, no más, procesos que nos hagan perder el tiempo a los ecuatorianos. Asambleísta Jorge Peñafiel, a ver, el tema de este último, de la actuación de este juez cuestionado, Luis Rivera, se ha mencionado que él pudiera caer en error inexcusable, artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, para ser destituido. Pero ¿quién destituye a un juez de esos luego del proceso disciplinario? El Consejo Nacional de la Judicatura. Y a este juez Rivera le extienden hasta el 2030. ¿Qué se puede hacer cuando dilatan los procesos judiciales, procesos penales, en este caso enviando para procesar, recién empezar con la formulación de cargos contra Jorge Glass por las presuntas irregularidades en Manabí? Simplemente no se puede instalar hasta que la Asamblea se pronuncie de acuerdo con el juez. ¿Qué piensa usted? Cierto, es pérdida de tiempo, pero así dilatan la justicia, que debiera ser castigada. Bueno, en principio decir que esto es una medida dilatoria, claramente dilatoria. Esto es parte de una estrategia y de una agenda de impunidad que se encuentra, sin duda alguna, ejecutándose en la Corte Nacional de Justicia. Esto tendría, en un mundo ideal, que ser sancionado por parte del Consejo de la Judicatura por una actuación dilatoria de parte de un juez, cuando no necesita un pronunciamiento de la Asamblea, porque la ley, la Constitución es clara en referirse que los exmandatarios no requieren de esta autorización. En ese sentido, lo que corresponde en este momento, y evitar más todavía la dilación en el proceso, es que el presidente de la Asamblea Nacional responda de manera inmediata y le diga al juez Rivera que no es necesaria esta autorización y que inmediatamente continúe con el proceso. De esa manera estaríamos claros de que al menos en la Asamblea Nacional, con la confianza que yo tengo en la presidencia de la Asamblea Nacional, estamos caminando sobre el sendero de la legalidad y sobre todo de la constitucionalidad. Y que no contribuyen a la impunidad. Y que no contribuyen a la impunidad, que no contribuyen a la agenda de impunidad. Y creo que con ese mensaje estaríamos marcando una clara diferencia en
en el manejo de las asambleas anteriores, ¿no? Ahora, lo otro, conocemos que usted está consiguiendo firmas para el juicio precisamente a este también impresentable Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario que está empeñado en procesos como nombramiento de jueces nacionales, cuestionado hasta en el ámbito internacional. ¿Cómo llegar a este juicio? Bueno, lo primero es llevar la justicia, es hacer justicia, estimado Miguel. Es un esfuerzo de la bancada del Movimiento Construye en el sentido de impulsar un juicio político por la decencia y por el buen manejo que debe tener la justicia en el país. La justicia no puede esperar más. Ya estamos en un momento y en un punto en donde la agenda de impunidad está influyendo en las más altas esferas de la Corte Nacional de Justicia. Queremos que este procedimiento del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, que se va a llevar a cabo pronto, no esté envuelto en una agenda de impunidad tampoco. Para eso tenemos que asegurar que el órgano de control y regulación de la función judicial no tenga estos elementos nocivos para la legalidad, para la constitucionalidad del país y sobre todo para la decencia y la moral que requiere un procedimiento de concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que sea probo y absolutamente transparente. Ese es el esfuerzo. Ese es el interés, ya el documento lo tenemos preparado, estamos en la recolección de firmas de apoyo para poderlo presentar inmediatamente. Si eso se consigue el día de hoy, pues hoy día mismo se lo presenta y de esa manera, obviamente, caminar hacia esa lucha contra la impunidad, que es la bandera de lucha que tiene el Movimiento Construye, ¿no? Asambleísta Lucía Pozo, tema de legislación, proyecto urgente en materia económica que ha remitido al Ejecutivo. ¿Han analizado cuál va a ser el pronunciamiento? ¿Cómo debiera ventilarse un proyecto en los 30 días que les compete a la Asamblea Nacional? Bueno, esta ley de eficiencia económica es un texto bastante nutrido que lo hemos ido revisando. Va a tener un impacto fiscal neto de lo que se prevé de aproximadamente 832 millones en favor del fisco. Eso es al menos lo que se está estableciendo. El mayor volumen de los ingresos que va a permitir esta recaudación sería a través de una nueva remisión de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias fiscales que le corresponden al servicio de rentas, ¿no? La propuesta tributaria del presidente Noboa acude nuevamente a esa tradicional remisión que ha sido aplicada por otros gobiernos para poder tener liquidez de manera urgente. Estas, entre otras medidas que me parecen interesantes de lo que se ha planteado, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la residencia fiscal temporal a los extranjeros. Que realicen una inversión productiva de al menos $150,000, por ejemplo, que tengan ingresos mensuales de al menos $2,500. Hay un nuevo régimen que se plantea también de zonas francas, con una tarifa del 0% de impuesto a la renta durante los 5 primeros años y por un tiempo restante una tarifa de 15%. El tema de la exoneración de 10 años de impuesto a la renta para nuevas energías, por ejemplo, renovables, me parece muy interesante, al menos la cantidad de alternativas que se están dando con el fin de oxigenar un poco el tema del presupuesto general del Estado, a través también de la deducción adicional para efectos del pago del impuesto a la renta, con nuevas plazas de trabajo para jóvenes de entre 18 o 29 años, y en el tema de reos también o de sus familiares que se puedan introducir personas con penas privativas de la libertad. Así que, bueno, creo que de entre algunas de las ideas que se plantean hay cosas interesantes. La deducción del 150% adicional para gastos de publicidad, promoción, auspicio a deportistas, que por ejemplo es una medida que ya se ha intentado implementar sin éxito porque no ha funcionado de una manera adecuada. Permítame, discúlpeme, me ingresó una llamada. Pero sin duda alguna creo que va a ser bastante interesante que podamos analizar eso y establecer también bajo qué mecanismos algunas de la implementación de algunas de estas ideas que se plantean en la ley de eficiencia deban reglamentarse también para que puedan ser efectivamente aplicadas. Asambleísta Jorge Peñafiel, proyecto urgente en materia económica. Por cierto, hay algunos hechos positivos. Hemos revisado, hemos consultado a tributaristas el beneficio de esta reforma a grandes contribuyentes, la enajenación de inmuebles, rendimientos financieros, cambios en residencia fiscal, pero esto no le va a dar liquidez de inmediato al Ejecutivo, que requiere con urgencia hasta para pagar sueldos en el sector público. Siendo importante, no va a arreglar este momento el problema de la caja fiscal. Bueno, nosotros estamos en proceso de revisión todavía. Creemos que existe
oportunidades dentro de la reforma que se plantea. No obstante, sí vemos con preocupación el hecho de que no es suficiente, estimado Miguel. El hueco fiscal, el déficit para el año 2024 se lo calcula en aproximadamente 6.000 millones de dólares, según datos preliminares. Y esta reforma tributaria tan solo le aseguraría aproximadamente unos 800 millones de dólares a la caja fiscal. Y nosotros queremos dejar claro el mensaje. Si bien es importante promover una recaudación sensata y responsable para la caja fiscal, lo más importante es que estas medidas tributarias vayan siempre encaminadas a mejorar las condiciones económicas y el clima de inversión en el Ecuador. Sin inversión extranjera y también nacional, es imposible reactivar efectivamente el aparato productivo, y también no le va a servir para efectos tributarios si es que no existe esa inversión. Es decir, el propio gobierno nacional tiene que mirar eso como una prioridad fundamental, indistintamente de que tiene que seguir adelante con su plan de trabajo, que tiene que darle solución a los problemas del Ecuador, que fue su oferta de campaña, y adicionalmente permitir a todos estos inversores que puedan llegar al país y sentirse cómodos con la fuerza y la capacidad que tiene el Ecuador para poder impulsar una agenda productiva positiva. Entonces, si bien vemos con buenos ojos que al menos no existe de antemano una metida de mano en las finanzas domésticas de la familia ecuatoriana, sí tenemos una preocupación por el alcance de la reforma. No tiene una suficiente recaudación que requiere el país. Vamos a ver qué pasa en las futuras medidas económicas y tributarias que tome el gobierno, pero en principio todavía no vemos claridad con respecto al financiamiento del déficit del próximo año y de este propiamente dicho, porque como bien dice usted, no es una solución inmediata. No es que ya mañana podría empezarse a cobrar, empezarse a ver el beneficio de esta reforma, sino que tendrá que pasar al menos unos 3 a 4 meses, ¿no? Entonces estamos expectantes, tenemos un análisis previsto todavía realizando nosotros desde nuestra óptica con nuestros expertos. Creemos que en los próximos días tendremos ya un pronunciamiento oficial de la bancada, un pronunciamiento de la organización, en el sentido de que identifiquemos lo bueno y, como hemos dicho, también señalar lo malo de la propuesta, ¿no? Asambleísta Lucía Pozo, ¿cuándo habrá un pronunciamiento sobre este proyecto, una vez que, como es urgente en materia económica, corre el tiempo de los 30 días? Es correcto, ¿no? Los plazos de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo tienen que ser tratadas en 30 días por el legislativo, por el carácter de urgente. Si el proyecto se aprueba hasta el 31 de diciembre del 2023, los cambios que se plantean, como por ejemplo para el tema del impuesto a la renta, entrarían en vigencia desde enero del 2024, ¿sí? Porque es un impuesto de declaración anual. Pero si la aprobación ocurre después del 31 de diciembre de este año, los cambios recién van a entrar en vigencia en el año 2025. Y eso también debemos considerarlo. Esperemos que haya la agilidad suficiente en la Asamblea para entender aquello. Dentro de estos 3 pilares fundamentales para la ley, también entendiendo que el tema más grande, el cambio más grande es el tema tributario a través de la remisión, yo creo que debemos considerar algo que es muy importante, ¿no? Los incentivos son absolutamente importantes para generar empleo, pero también es muy importante trabajar en algo previamente, estimados amigos, que es el tema de la seguridad jurídica y la violencia a la par, en el tema de la delincuencia, como en la competitividad del país, porque estos incentivos no hacen daño de ninguna manera, ni cualquier iniciativa que pueda ayudar a impulsar, a mejorar la dinamización económica del país, pero tampoco podemos esperar grandes cambios si es que no podemos también a la par y paralelamente ir remediando los inmensos problemas de inseguridad jurídica, altísimos niveles del riesgo país, la delincuencia, el crimen organizado que no podemos dejar de lado, porque el tema económico no se va a resolver por sí solo si es que seguimos manteniendo los niveles de delictividad que hoy por hoy tenemos. Asambleísta Jorge Peñafiel, efectivamente el tema de la seguridad jurídica, esto no pasa solo por proyectos bien elaborados, sino también por la repercusión. Por bueno que sea el proyecto urgente en materia económica, si es que no hay seguridad jurídica, si no hay una administración de justicia que genere confianza, si no hay una institucionalidad, si aquí hay amenazas para destituir a la fiscal general,
simplemente no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no habrá inversión ni nacional ni extranjera. Sin duda alguna. O sea, necesitamos entender que el Ecuador no tiene una sola solución en un solo sentido, ¿no? Necesitamos una solución integral que vaya de manera transversal en todos los ámbitos del poder político, del poder público y incluso del sector privado, porque necesitamos darle solución a los problemas del privado, porque la familia ecuatoriana es el sector privado. Los núcleos familiares son el sector privado. Entonces, si le damos solución a lo uno y no le damos solución a lo otro, estamos incumpliendo con nuestras funciones. Y cada uno de los ámbitos del poder público tienen que estar concentrados en hacerlo. El presidente está iniciando su gobierno, está empezando con una reforma tributaria. Lo vemos con ojos todavía insuficientes, porque necesitamos un financiamiento completo del déficit fiscal, pero no obstante es un buen paso. De alguna manera empezamos con un camino lógico, un camino natural, que es lo que tiene que hacer el presidente. Del lado del legislativo tenemos que cumplir y darle marco legal y normativo a lo que se está ejecutando y sobre todo, estimado Miguel, impedir que la agenda de impunidad continúe y se fortalezca. Porque precisamente la agenda de impunidad tampoco es una agenda que trabaja en un solo sentido. Yo he escuchado a varios analistas decir que no saben cómo el juicio de la fiscal afecta a la estabilidad o la circunstancia del país en general. Y lo que hay que entender es que el juicio de la fiscal es uno de los elementos de la agenda de impunidad. Lo propio está pasando en el concurso de la Corte Nacional de Justicia. Claro. Lo propio puede ser un distractor lo del juicio a la fiscal para avanzar con esta toma plena de la justicia, con nombramiento a jueces, extensión a jueces como Rivera a 6 años más, etcétera, y creo yo que todo esto tiene que ser visto desde la óptica integral. Es decir, nosotros como legisladores hacer nuestra labor, el Ejecutivo como Presidente de la República hacer su labor y cada una de las instituciones del Estado hacer su labor. Impedir que la agenda de impunidad se filtre dentro de las funciones y facultades de todos los órganos del Estado. Eso se lo hace con decisión política, porque al Ecuador no es que necesita más política, necesita políticos decentes para que puedan ejecutar una acción de control y de regulación de las instituciones del Estado con una óptica de no impunidad y de impulsar el desarrollo del país. Y eso se lo consigue, repito, desde la óptica legislativa, desde la óptica ejecutiva y desde los otros poderes del Estado y sobre todo la justicia. La revista de Opinión Democracia agradece la participación esta mañana a los asambleístas Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, Lucía Pozo del Movimiento Actuemos y Jorge Peñafiel del Movimiento Construye para hablar de temas de legislación y de fiscalización tan importantes en el país. Muchas gracias a Lucía y a Jorge. Muchas gracias, estimado Miguel. Un placer y un saludo a todos. A la orden. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos precisamente para hablar sobre las reformas tributarias. 3 invitados. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, el tributarista Javier Bustos y el empresario y experto en temas económicos, ingeniero Osvaldo Landazuri. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira